El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un robusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, casa en donde aquella semilla que el Señor sembró en nuestra historia nacional, hasta ahora sigue dando frutos y es ese árbol frondoso que fue creciendo como el grano de mostaza para luego acogernos a todos en sus ramas y sentir su presencia ya aquí en el medio de nuestra vida, de nuestra sociedad y del mundo. Se ha hecho tan grande este árbol llamado Rosa de Lima, que siendo una semilla insignificante, se abrió al camino del Señor desde muy pequeña. Es tan grande que en este momento en todas partes del mundo es conocida, apreciada. En esos años, cuando nació Rosa y creció hasta morir en 1617, el Perú empezó a crecer de tal manera en forma económica que los minerales del Perú se conocían en todas partes del mundo. Y se cambió una frase que se decía en aquella época para decir que algo valía la pena, se decía vale una Venecia. A partir de la irradiación de la riqueza que salía de Lima con los minerales de Potosí, de Cerro de Pasco y también de Quibes, se empezó a decir vale un Perú, por el oro del Perú. Pero Rosa nos ha mostrado que en medio de la fascinación de los bienes de este mundo, los pobres del Perú son el verdadero oro del Perú. Y ella entonces irradió con su sencillez y entrega generosa el verdadero valor en el mundo de los pobres. Y por eso ahora la honramos y le agradecemos, porque hoy día también, en un mundo en donde la riqueza fascinó y en 30 años desarrolló un mundo global enormemente depredador, que olvidó la salud de las personas,
que enriqueció a muchísimos, pero también está hundiendo hoy día a la población que no tiene manera de recurrir a una esperanza porque no hay condiciones justas de vida. Hoy día Rosa de Lima vibra y brilla de esperanza para una humanidad que necesita ser solidaria, como ella lo fue. En esta casa, desde muy pequeña, cuando nació, con toda la pequeña belleza que tenía, porque siempre dicen que fue muy bonita y por eso se llamó Rosas, aunque se llamaba Isabel, desde muy pequeña sintió la presencia de Jesús gracias a los relatos que le hacía su abuela Isabel. Y Rosa comprendió lo más hondo que puede tener un ser humano, ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios significa que tenemos todos nosotros, dentro de nosotros, a Cristo. A Jesucristo crucificado, golpeado en todas nuestras desdichas, nuestros dolores, nuestros enredos, nuestras traumas, como dice hoy día el texto, nuestras locas fantasías, nuestras locas ilusiones. Todas esas búsquedas, a veces con locura, expresan nuestro deseo de encontrar la verdad de la vida y el sentido profundo de ser amados. Y por eso, Rosa, gracias a esta predicación, este anuncio del Evangelio que le hizo su abuela, supo identificarse en el Cristo, en el Jesús que vivió Santa Catalina de Siena y quiso ser como ella, identificarse con Jesús en lo más hondo y duro que vivió Jesús, que fue la cruz. Por eso es que la única manera de comprender esos sacrificios que hacía vienen de un enamoramiento profundo de lo que significa el amor de alguien que, viniendo de parte de Dios, siendo el mismo Hijo de Dios, comprendió sensiblemente el dolor humano y lo acompañó. Lo acompañó definitivamente hasta la muerte, no bajándose de la cruz. Y ella quiso que en su vida las marcas de Jesús, las heridas de Jesús, fueran gracias y mercedes. Así lo dice. Le dice al Señor: con lanza de acero me hirió y se escondió en mí, y nació en mí el Señor que fue creciendo en todo su amor. La vida de Rosa, por eso, es una constante identificación con todos los que sufren. Los años de niñez en esta casa le habían permitido a ella el poder identificarse hondamente, haciendo su ermita, haciendo el Vía Crucis que cargaba en la cruz, cortándose el pelo tan bonito que tenía, que era rubio, pero que por la tentación posible de vanidad de este mundo que podía tener, se lo cortó, y así apreció en la contemplación lo más profundo que es que Jesús vive en nosotros porque se ha dado entero, ha entregado su vida por nosotros. La mayor sorpresa va a ser que cuando despiden del trabajo de arcabucero mayor, jefe de la policía, a su papá, lo mandan a trabajar a Quibes de policía, pero ganaba muy poco y eran 13 hijos. Y trabajó entonces en una mina, en la mina de Quibes. Y esos años de Quibes, que se han llamado los años oscuros o secretos, en realidad son años muy claros. Allí Rosa conoció cómo sufre la gente. Cómo sufre la gente que está viviendo en condiciones inhumanas, en el trabajo de las minas y en el campo. Y por eso, hasta en sus sueños, hay la sombra recóndita del amado que es Jesús y que se aparece como un trabajador minero, como un cantero. Además de esos sueños, están sus testimonios. Como le dijo a su propia madre: yo no puedo trabajar con mi papá en la mina porque estos minerales son aquellos que sirven para perder al mundo y no tienen casi nada de virtud y se producen con muchos achaques y sufrimientos. Y decide a los 12 años, después de ser confirmada, o Dios o el dinero. Y decidió por Dios. Y decidiendo por Dios, se dedicó a cultivar
las virtudes que se pueden coger sencillamente sin gastar mucho trabajo, pero que permiten que el ser humano pueda crecer como ser humano. Por eso Rosa logró percibir también, y lo tenemos en sus dibujos, que eran unos origamis, porque era costurera y cortaba papelitos para poder expresarse. Cuando le mandan a hacer su biografía, ella retrata su vida, siempre atravesada con el corazón, la cruz y el corazón, y atravesada siempre por algo punzante, pero en donde coloca siempre cosas que a todo el mundo le han parecido extrañas, pero que son los signos del mundo campesino y del mundo minero. Por lo menos hay una antorcha, una cañiza y una hoz en forma de relámpago. Quiere decir que eso Rosa lo sacó de la vida, pero de la vida en comparación con lo que Jesús había sufrido en el sufrimiento de los que sufrían, indios y negros, indios mitayos y negros esclavos. Por eso llevaba también la cadena, por identificación con los que sufren, porque Jesús en los evangelios no aparece con cadenas. Y ella estaba enamorada de Jesús, pero de Jesús también en el corazón del sufrimiento humano. Por eso los textos de hoy nos ayudan muchísimo, porque Rosa no es que se separó del mundo, se recogió profundamente para entender el sentido profundo que está en este mundo, y lo encontró en Jesús viviente allí. Y por eso podemos decir con Pablo, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Rosa se concentró en el Señor y viviendo como Jesús aprendió a reconocerlo en la historia y así nos acompañó. Cuando regresó de Quibes, empezó a desarrollar una serie de iniciativas que ella las llama como algo así como un torrente, un río que corre, ¿no? y que apresuradamente hace muchas cosas con pasión, con entrega, con generosidad. Dice, tengo algo así como sentimientos ardientes de amor. Y por eso Rosa hizo muchas cosas ya de mayorcita, que no era tan mayor tampoco, porque murió a los 31 años, pero desde los 18, 19 años se sitúa otra vez en Lima, en esta casa, y hace varias cosas que son curiosas, pero son interesantes. Primero, no le gusta ir a las comidas o a los tés que organizaba la mamá, o se reunía la mamá en casas de las vecinas, porque había mucho chisme, y no le gustaba ese tipo de vida. Entonces hacía algunas trampitas como para no asistir a esos ambientes. Estaba tan concentrada en Cristo que lo que quería era más bien hacer buena relación de amistad con la gente, especialmente con los que sufren, pero también con muchos vecinos, sobre todo con los vecinos que teniendo recursos podían compartir con los que no los tenían. Le pidió a su papá, aquí a la derecha, hacer de la sala de la casa un pequeño centro hospitalario para recoger a las hermanas de origen africano que eran angolesas y no tenían dónde parir. Y hizo entonces de la sala un pequeño hospital. El papá cedió y por eso la tenemos ahí, y puso la imagen de Jesucristo, el doctorcito, el niño doctorcito, que lo tenemos ahí. Esos gestos los dice de modo precioso la India Mariana, con la cual convivió desde muy pequeña. Y la India Mariana, que era la única que le hacía caso para hacer ese tipo de cosas que nos extrañan, como las flagelaciones, que son modos de identificarse con Jesús. La India Mariana dice que, respondiendo a la pregunta si era caritativa, ella va a decir con toda claridad, ¿cómo que no era caritativa? Traía gente de enfermedades asquerosas a la casa, sin distinguir si eran indios o negros, porque los cargaba, los traía de Malambo, pasaba el puente de Trujillo, lo pasaba y iba a buscarlas, para traerlas, porque se sensibilizaba misericordiosamente con la gente. Por eso es que logró ser una excelente vecina y hacer una serie de iniciativas que permitieron hasta la defensa de la ciudad, gracias a su palabra, tratando que en las situaciones difíciles como
en el intento de invasión de los corsarios a Lima, toda la ciudad estuviera presente en el Callao y así se fueran espantados. Rosa en ese sentido fue una ciudadana, fue una mujer a la vez profundamente orante y profundamente convocadora de una relación solidaria entre la gente. Y por eso no juzgaba a las personas, sino que las acompañaba y aguantaba. Y poco a poco iba dando pasos. Se decía que aguantaba hasta su mamá, que era un poco frívola la mamá, que terminó siendo una monja de clausura en el convento que ella siempre quiso que hubiera, el convento de Santa Catalina. Y terminemos con algo precioso de Rosa, dos gestos preciosos. El primero es decir, antes de morir, que ella hubiera querido tener para criar a un niño indio para hacerlo misionero, para anunciar el Evangelio. Y hoy día todos estamos necesitados de ser misioneros. Y no se necesita para eso ser cura o ser monja. Se necesita ser laico y laica, ¿no? Hombre de la calle, ciudadano verdadero, como lo somos todos los peruanos. Y hoy día en la pandemia estamos urgidos del ejemplo de Rosa para sentirnos todos como ella anida también en nuestro corazón y crece con fuerza y con ánimo para poder ser solidarios. Y qué bonito en estos días, en el trabajo que estamos haciendo en Resucita Perú, y dentro de unos días empezaremos Resucita Lima, como parte del proyecto de Resucita Perú, estamos encontrándonos con gente muy valiosa, comerciantes, policías, el Estado, políticos, empresarios, trabajadores, periodistas, todo el mundo quiere colaborar. Y hagamos lo que Rosa hizo, convocar. Y Rosa, en el último momento de su vida, llamó a los pequeños sirvientes de su casa, de la casa de Gonzalo de la Maza y de la casa de acá, para pedirles perdón si en algo les había faltado. Porque siempre tuve en cuenta que en nuestro país, los que tenemos un poco de formación a veces nos sentimos superiores y siempre tenemos que pedir perdón a quien más sufre. Por eso, hermanos y hermanas, aprovechemos el ejemplo de Rosa, no solamente el ejemplo, la inspiración de Rosa que se mete en nosotros y renace para poder hacer de este país como ella lo quería, hacer del Perú una partecita del cielo, expresión propia de Rosa. No hacer en el Perú una partecita del cielo, sino de todo el Perú, hacerlo un pedacito del cielo, una partecita del cielo, de tal manera que ya el reino de Dios lo vivamos acá. Eso es posible si nos dejamos llevar por el Espíritu del Señor, por el Jesús que vibra, mora, ¿no? Y alienta y arde en nosotros de amor. Que Dios nos bendiga y que Santa Rosa nos acompañe todavía, que así como miles vinieron a su entierro, también nosotros en millones nos unamos en fe y en esperanza de esta compañera que como Jesús es el regalo que dejó Dios para este país, como Jesús fue para el mundo y para Israel.